Bueno, bienvenidos a todos a nuestro programa aquí en Manantial, el programa que solemos tener todos los viernes para compartir inspiraciones espirituales. Pues hoy nos va a hablar José Antonio sobre el tema de la fe y luego el testimonio sustancial, cómo vive su fe. Es lo más importante. La fe tiene que ser algo vivo. Como dice la Biblia, la palabra tiene que llegar a ser carne. Pues nada, habrá personas que lo van a ver luego en el YouTube. Bienvenidos a ellos también. Estamos trabajando para que en el futuro los interesados, los que no están en la zona de Madrid, podrán conectar automáticamente y participar con sus opiniones o su punto de vista o sus preguntas. Y nuestro deseo es que este programa vaya a más, que llegue a más personas y que más personas también puedan participar. Pues sin más, pues paso la palabra a José Antonio. Pues muchas gracias, hermano Robert. Bienvenidos a todos los presentes hoy aquí. Robert, que ya lo habéis escuchado haciendo la introducción. José Manuel Cabero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, pero Cali, hola, mi mujer, para los que no lo sepan. Y tenemos a Luis detrás, que está con algunos problemas físicos de salud, pero que también participará de algún modo. Será nuestro cameraman. Sí. Entonces, pedimos disculpas porque, como podéis ver, no disponemos del micrófono, no está en condiciones, así que lo que tenemos que hacer es subir un poco más el volumen de nuestra voz para que se pueda grabar y se pueda escuchar algo. Bien, el título del mensaje de esta tarde que he escogido, como ha recordado Robert, lo voy a dividir en dos partes, ¿vale? La fe, la primera de ellas, y después el testimonio sustancial. Cómo vivimos, cómo transmitimos nuestra fe, nuestra relación de socialización con los demás, con la sociedad, con el mundo. Bien, después de cada parte me gustaría, si estáis de acuerdo, que pudiéramos compartir nuestras opiniones, nuestros testimonios o complementar alguna laguna que yo me haya podido dejar o alguna cosa que no sea completamente correcta. Pues para eso estamos aquí, para ayudarnos y para aprender los unos de los otros. Bien, entonces la fe. La fe, bueno, para mí cuando escucho o pienso en la fe me genera confusión y controversia. Porque de alguna manera siento, y me gustaría aclarar antes de nada, que la fe y la confianza son dos cosas que forman parte de un todo. Es decir, cuando tenemos fe y confianza en algo o en alguien, es porque en la relación con ese alguien o con ese algo nos llena de alegría, de amor, de paz, de belleza en la relación. Sentimos que hay una armonía. Entonces, es una entrega por nuestra parte porque sabemos que estamos recibiendo un beneficio positivo, ¿no? Y al mismo tiempo respondemos de la misma manera hacia esa fe que representa a una persona o a una cosa. Entonces, la primera fe de confianza que depositamos nada más venir a este mundo es a nuestros progenitores, a nuestros padres físicos, pero es algo que lo hacemos de forma instintiva, ¿no? Natural, forma parte de la naturaleza humana. Y es porque somos dependientes totalmente, somos vulnerables y tenemos esa añoranza, esa necesidad, ¿no? En esa relación de amor, de piedad filial con nuestros padres, necesitamos sentir ese amor de nuestros padres, esa protección y esa guía o dirección. Y al mismo tiempo, nuestros padres
no lo hacen de forma coercitiva o obligados de alguna manera, lo hacen porque sienten y desean de corazón pues ayudarnos a que nosotros en un futuro podamos ser pues personas buenas, que sigamos el camino de la bondad, que seamos felices en definitiva. Entonces ellos van a hacer todo lo posible para que eso sea así. Y esta relación de padre e hijos es la fuerza más poderosa del universo. Es lo que mueve todo el universo, porque el Padre Celestial, el Creador, empleó este principio para su obra de la creación. Es decir, él tenía un deseo de crear un objeto de amor en la posición de sus hijos para compartir todo ese amor que tenía Dios en la relación con sus hijos. Entonces, muy bien. Entonces en la atmósfera, en el ambiente que experimentamos y compartimos en el hogar, en la relación con nuestros padres, estamos protegidos. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a buscar otras referencias en el mundo de fuera? Porque no podemos evitar, estamos relacionados, ¿no? No podemos siempre vivir en un capazón, ¿no? Protegidos del mundo de fuera, de la relación con los demás. Necesitamos la socialización. Entonces, a medida que vamos creciendo, especialmente en el proceso de la adolescencia, pues buscamos y aprendemos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en otras personas y en otras cosas. Y los jóvenes, que todos hemos sido jóvenes aquí, necesitamos sentirnos parte de un grupo. Entonces, la tendencia natural es buscar sentirnos de alguna manera representados o que aportamos a un grupo de amigos. Es importantísimo. Pero ¿qué sucede? Que la realidad del mundo de fuera es muy distinta a la que hemos vivido, hemos experimentado en el hogar previamente. Porque el mundo de hoy, de nuestra sociedad, pues es un mundo cruel. Está sometido y está controlado por una soberanía del mal y el pecado que se expresa a través de su naturaleza mala, la caída, que principalmente es el egoísmo, la arrogancia, la envidia y el odio, el resentimiento. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien cuando somos jóvenes, ¿no? Pero no queremos sentirnos solos, porque nos sentimos como desplazados, como señalizados. Cuando crecemos, nos hacemos adultos, somos mayores, no nos importa tanto permanecer en soledad de alguna manera, porque no nos afecta lo que los demás piensen o lo que los demás nos puedan decir, ¿no? A nuestras espaldas. Pues bien, en esta situación, cuando somos jóvenes, muchas veces algunos chicos, chicas, les sucede que tienen que fingir o interpretar un papel distinto a cómo ellos son o a cómo ellos se sienten para que sean aceptados en el grupo. Porque necesitan sentir esa confianza del grupo, de otras personas hacia ellos. No pueden estar solos, los jóvenes no pueden estar solos. Entonces, puedes fingir un tiempo, pero llegará un momento en el que el mismo grupo, de esa influencia tan fuerte, te transformará. Irá moldeando tu carácter y tu personalidad. Y, aunque tú seas una buena persona, que mires de ayudar a los demás y de aportar algo positivo al mundo, pues irás cambiando de forma de pensar, irás transformando tus actitudes y tus acciones hacia el bien común. Entonces, es verdad que hay algunos chicas jóvenes que han sido fuertes y se han mantenido pues a distancia y no les ha afectado tanto, ¿no? Pero es muy difícil, cuando eres joven es muy difícil pues eso, mantener la distancia con los demás. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos hacemos adultos, alcanzamos la edad de 21 años o más, de forma natural, nuestra propia naturaleza nos empuja a buscar una relación con una pareja del sexo contrario, para experimentar el amor conyugal, que es un amor más íntimo y privado. ¿Vale? Experimentamos este amor para un propósito mayor, que es el propósito de la familia, que nos ayuda a cumplir el propósito de nuestra vida, para alcanzar a ser padres, para experimentar el amor paternal, que es el amor más elevado, para poder entender en esa posición un poco más el corazón de Dios frente a la humanidad. Bien, pero ¿qué sucede?
que cuando buscamos pareja en esta sociedad, en esta realidad de nuestro mundo de hoy, pues es muy difícil encontrar a la persona adecuada, la persona que realmente te quiere de verdad y que está dispuesta a, pues, a sacrificar su tiempo, su energía, sacrificarlo todo por tu felicidad, para que crear un propósito de vida, crear una familia, ¿no? Y ser compañeros de viaje en este mundo y después por la eternidad también. ¿Por qué? Porque la influencia de la sociedad hoy día es muy fuerte. La propia sociedad moderna de nuestros días nos empuja a, o bueno, promociona, patrocina a través de ingeniería social y a través de ideología, tres tipos de valores o culturas. La cultura del individuo, del yo lo primero, lo más importante, lo demás no me importa, y el culto al cuerpo. Es decir, de centrarlo todo en nuestro punto de vista individual, de forma egoísta, ¿vale? Y después, el otro valor o cultura de esta sociedad de hoy es la inmoralidad sexual, a través de la promiscuidad, del sexo libre, la homosexualidad, la transexualidad, destruyendo la familia natural. Y el tercer valor, la tercera cultura que promociona la sociedad en nuestro tiempo es la cultura de la muerte. Es decir, matar a los indefensos, a los que todavía no han nacido, que están en el vientre de sus madres. Porque según ellos se considera que todavía no son seres vivos, pero tienen un corazón que está latiendo y una vida que se está ahí pues formando, ¿no? Y después a los mayores, a los jubilados, porque consideran que somos demasiados en este mundo y que los mayores ya no aportan, que no tienen utilidad, ¿no? Que solamente están chupando del Estado. Es lo que intenta hacernos creer la sociedad en nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes no quieren casarse, no quieren compromiso, no quieren responsabilidad de crear una familia y mucho menos tener hijos. ¿Por qué? Porque por la influencia de la sociedad piensan que el crear una familia es comprometerse y es el esclavizarte, es el robarte tu libertad, tu juventud, y además el tener hijos es el impedirte el que tú puedas avanzar en tu camino a mejorar en tu mundo laboral. Esto es lo que la sociedad está inculcando a la gente de hoy, sobre todo a los jóvenes. Entonces, los jóvenes, pues ¿qué sucede? Que, bueno, buscan una relación temporal con alguien que sientan cierta atracción para satisfacer sus necesidades carnales y tener una gratificación inmediata, y cuando se apaga ¿cómo se llama? Esa chispa o esa atracción, pues como no hay ningún compromiso ni responsabilidad, pues prueban con otra persona. ¿Por qué? Es como probar caramelos de diferentes sabores. Hoy uno de manzana y mañana uno de pera. No me ata nada, no hay ningún compromiso aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que va generando es un vacío, una insatisfacción en la gente joven. Y a muchos jóvenes les lleva incluso hasta el punto del suicidio. El número de suicidios está aumentando muchísimo en nuestra sociedad, entre los jóvenes. ¿Vale? Entonces, los que se mantienen más o menos y deciden, pasado un tiempo en el futuro, construir una familia como proyecto de vida, lo dejan hasta una edad bastante avanzada. Hoy día la media de iniciar la familia y de tener hijos ronda los 40 años, aquí al menos en la sociedad occidental. Y muchos no pueden tener hijos, porque tener un primer hijo de 35, 6 para arriba es muy difícil. Y entonces, ¿qué sucede? Que adoptan pues mascotas, animales, ¿no? Perros, gatos, ¿no? Y esta es la realidad, esta es la situación, es una tragedia, realmente es una insatisfacción, es un sufrimiento que llevamos por dentro, los jóvenes, y después, bueno, nosotros los que somos un poco mayores, nuestro tiempo era un poco distinto, ¿no? Y pensábamos de otra manera, y todavía los valores estos naturales estaban muy fuertes, ¿no? Bien, entonces, Dios, desde que tuvo lugar la tragedia de la caída al inicio de la historia humana, sintió el mayor dolor de corazón, pero como un padre responsable
quiso salvarnos, rescatarnos de nuestra situación de oscuridad, de miseria, infidelidad y sufrimiento, iniciando una providencia de restauración para devolvernos a nuestro estado original justo antes de la caída, de esta muerte espiritual, de separación con Dios y con la realidad del mundo espiritual. Entonces, Dios, llevó a cabo su providencia de la restauración. Quiero no hablar de toda la providencia de la restauración porque se haría muy largo, pero destacar dos momentos fundamentales, históricos, que marcaron el devenir de la providencia, ¿vale? El primero es 2000 años después de Adán y Eva, después de una tercera tentativa por parte de Dios, se pudo establecer el fundamento para el Mesías a través de las tres familias, Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Entonces, Dios llamó a Abraham, que era el hijo de un idólatra, que adoraba dioses falsos, paganos, ¿vale? Y le hizo mirar el cielo, las estrellas, y Dios le dijo, ¿ves cuántas estrellas ves en el cielo? Así haré de tu descendencia. Entonces le pide a Abraham que establezca un fundamento de fe, ¿vale? Y para ello tiene que ofrecer una condición de ofrenda simbólica de cortar 3 tipos de animales, que simbolizaba separar, dividir la sangre, la soberanía del mal de la soberanía del bien, ¿vale? Entonces Abraham corta los dos primeros animales, se duerme, se olvida de cortar las tórtolas. Entonces eso es una falta, o esto es un fallo garrafal, muy grave. Pero como es la tercera tentativa, Dios había fracasado en los 2 primeros intentos de establecer el fundamento para el Mesías, pero por el principio divino nos dice, y sabemos, que Dios, el número 3 es el número del cumplimiento. Dios a la tercera tiene que cumplir sí o sí su voluntad. Entonces tenía que cumplir. La familia de Abraham tenía que cumplir, establecer el fundamento para el Mesías. Pero como falló, tuvo que ser la tercera generación de esa familia, es decir, los nietos de Abraham, la tercera generación, ¿no? Jacob y Esaú. Entonces, el fallo de Abraham implica varias consecuencias. Una, que Dios como castigo le impone que sus descendientes pasarán 400 años de esclavitud en Egipto. Y 2, que los 2000 años que Dios utilizó para poder establecer el fundamento para el Mesías se tenían que volver a restaurar esos 2000 años para poder enviar al Mesías. ¿Vale? Entonces, Dios le pide a Abraham que ofrezca una condición de mayor valor, que sacrifique a su hijo Isaac en el altar. Claro, esto para un padre, si nos pidiera a nosotros matar a nuestros hijos, de entrada diríamos que no. Y para cambiar de opinión, yo no sé si podría cambiar de opinión, seguramente que no. Entonces, Abraham finalmente se unió a la voluntad de Dios, aceptó sacrificar a su hijo en lugar del animal. Y Isaac, aunque era un niño, podía entender lo que estaba sucediendo. Y se unió a su padre Abraham y aceptó ser la ofrenda. Y esa unión entre Abraham y Isaac hizo que Dios enviara un ángel y detuviera ese sacrificio, ¿vale? Y eso hizo que Isaac heredara la fe de Abraham y pasara a ser la figura central. Pero no era Isaac el que tenía que establecer el fundamento de sustancia, para el fundamento para la venida del Mesías, sino los hijos de Isaac, la tercera generación, ¿vale? Jacob y Esaú. Esaú, el mayor, en la posición de Caín, representando la naturaleza caída, y Jacob, en la posición de Abel, representando la naturaleza buena, más cercana a Dios, ¿vale? Entonces, Jacob sentía y daba mucha importancia a la primogenitura, ¿vale? Entonces, como su hermano Esaú no valoraba la primogenitura, se la vendió por un plato de lentejas, ¿vale? Y además la madre de Jacob e Esaú ayudó a Jacob para poder recibir la bendición directamente de su padre, de Isaac,
que Isaac tenía problemas de visión en aquellos días, ¿vale? Y la madre le puso ropa de Esaú a su hijo Jacob y le untó con olores del campo y de animales y lo hizo pasar frente a Isaac, al padre, lo hizo pasar por Esaú. Y al padre le puso la mano y le dio la bendición, ¿no? Entonces, claro, esto cuando Esaú se enteró de esto, pues se enfureció y reunió un ejército de soldados que buscaban para matar a Jacob. Y Jacob, con la ayuda de su madre, huyó a la tierra de Harán, a casa de su tío Labán. Allí permaneció 21 años, ¿vale? Y este tío Labán, pues lo trató injustamente. Y bueno, y no le pagaba lo que le correspondía del trabajo que llevaba a cabo. Y Abraham, bueno, se pudo casar, se casó, tuvo mucha descendencia. Es que habías dicho antes, Jacob. Jacob, perdón. Sí, Jacob se casó, tuvo mucha descendencia gracias a la bendición de Dios, que la sentía muy de cerca, y también pudo acumular muchos bienes y muchos animales, ¿vale? Pasados los 21 años, bueno, me he ido de reducir, simplificar, porque si no estaría muy largo, ¿vale? Al cabo de los 21 años siente que tiene que regresar a Canaán, a casa de sus padres y a reconciliarse con su hermano Esaú. Vale, entonces ora a Dios y le pide que le indique el camino correcto para este propósito. Entonces Jacob siente que tiene que idear una estrategia y lo que hace es enviar en 3 partes, pues primero sus sirvientes, después a los animales y en último lugar él con sus familiares más cercanos como ofrendas a Esaú. Entonces cada regalo pues iba ablandando a Esaú y al final cuando se encuentra enfrente de Jacob, pues Jacob se echa al suelo y se postra ante Esaú y Esaú pues se echa a los brazos de Jacob llorando y así es como se reconcilian y así es como se establece el fundamento de sustancia, ¿no? Finalmente, después de 2000 años, ¿no? De comienzo de restauración, ¿vale? Y eso permite que se pueda enviar al Mesías, pero después de 2000 años, porque como hemos dicho que Abraham había fallado en la condición simbólica de cortar los 3 animales, entonces los 2000 años para el fundamento para el Mesías se tenían que restaurar. Bien, el otro momento histórico, providencial, que me gustaría recalcar es 400 años después. 400 años que permanecieron los hebreos esclavos en Egipto. Dios envió, pasados esos 400 años, envió a Moisés como al padre de la nación hebrea, de la nación escogida, preparada por Dios, representando a Dios mismo, la posición de Dios, y como al modelo que venía a abrir y a enseñar un camino que seguiría posteriormente al Mesías. Bien, Moisés, a pesar de ser hebreo, se crió como un príncipe de Egipto en el palacio del faraón, donde permaneció 40 años. La madre de Moisés trabajaba al servicio de la hija del faraón en el palacio como nodriza. Entonces fue la que le inculcó la conciencia del rey de Israel y el sentimiento de pertenencia a la nación de Dios. Esto se lo transmitió la madre de Moisés estando en el palacio, ¿vale? Entonces Moisés sentía el dolor y el sufrimiento del mismo modo que lo estaba padeciendo su pueblo, siendo esclavos y maltratados por los egipcios, ¿vale? Entonces, esto lo demuestra cuando Moisés sale en defensa de un esclavo judío que está siendo maltratado y apaleado por un soldado egipcio. Entonces Moisés golpea a este soldado egipcio hasta la muerte. Entonces, los hebreos, en lugar de recibir y reconocer a Moisés como el enviado de Dios, como el libertador, difunden el mensaje del asesinato
que llega a oídos del faraón que éste busca a Moisés para matarlo. Entonces Moisés se exilia, huye al desierto por 40 años en Madián, el desierto de Madián. ¿Vale? Este sería el primer curso de Moisés. Y pasados los 40 años, y se iniciaría el segundo curso, Moisés siente la llamada de Dios en el monte Sinaí, Dios se aparece y le habla en la forma de una zarza ardiente y le pide que saque a su pueblo de la soberanía del mal, que estaba representada por egipcios, y que lo conduzca por el desierto hasta la tierra prometida de Canaán. Entonces, Dios los conduce por la ruta más larga, 21 meses de caminata por el río Jordán y por el desierto del Sinaí. Durante esa travesía, Dios los protege durante el día con una nube para que no los viera el enemigo, y por la noche los guía con una nube de fuego para que tuvieran visión. Y además les provee de maná y codornices. ¿Vale? Pero al poco tiempo de salir de Egipto, empiezan a quejarse y a criticar a Moisés de que tienen poca agua, de que la vida en el desierto es una tortura, de que estaban mejor en Egipto. Entonces, cuando llegan al desierto del Sinaí, Moisés sube a la montaña y de nuevo se encuentra con Dios. Y Dios le pide que tiene que reforzar la fe de su pueblo, construyendo un tabernáculo, un templo en miniatura que representaría al Mesías simbólico que iba a venir. ¿Vale? Entonces, para ello, Moisés tiene que ayunar 40 días y el pueblo tiene que permanecer fiel a la palabra de Dios. Bien, terminados los 40 días de ayuno, Dios escribe con fuego su palabra en 2 tablas de piedra en forma de 10 mandamientos. Cuando baja al campamento se encuentra que el pueblo se ha vuelto infiel, que ha construido un becerro de oro y que lo están adorando como su nuevo Dios. Entonces, Moisés, enfadado, tira las tablas de piedra y las rompe. Y Dios le dice que eso es gravísimo porque es un presagio de la crucifixión del Mesías que iba a venir, si el pueblo no se mantenía unido en fe al Mesías. Entonces, Dios le pide nuevamente que ayune 40 días más, y terminado estos segundos 40 días de ayuno, Dios reescribe nuevamente las tablas y en esta ocasión el pueblo se mantiene fiel a la palabra de Dios. Entonces, Dios le da instrucciones al pueblo de construir el tabernáculo en 2 partes. El lugar santísimo, que iría el arca de la alianza con las 2 tablas de piedra, y solamente podrían entrar los sacerdotes una vez al mes. Y la otra parte, el lugar santo, que es el lugar común de las oraciones, ¿vale? Entonces reanudan la marcha y al poco tiempo, pues nuevamente empiezan a acusar y a criticar a Moisés de que no pueden más, que los está tratando muy mal y que estaban mejor en Egipto. Bien, entonces Dios, en un último intento para ayudar a su pueblo a establecer el fundamento de sustancia entre el pueblo y Moisés, sin este fundamento de sustancia, Dios no iba a dejar que su pueblo entrara a Canaán. Entonces Dios le pide a Moisés que envíe 12 personas, una persona por cada una de las 12 tribus, a espiar a Canaán. Entonces, al transcurrir los 40 días, regresan estas 12 personas con informes de quejas y informes falsos. Entonces, el pueblo se rebela, al escuchar todo esto, se rebela contra Moisés y colocan en su lugar a un nuevo líder. Ante estos acontecimientos, Dios aparece y, como castigo, les dice al pueblo que van a permanecer 40 años en el desierto. 1 año por cada uno de los 40 días de espionaje. Y que sus hijos sí que van a entrar a Canaán, pero que ellos van a morir todos en el desierto. ¿Vale? Entonces, transcurre 40 años, transcurrido ese tiempo, toda la primera generación, los que salieron de Egipto, todos fallecen, incluido Moisés. Entonces, menos Josué y Caleb, que eran los únicos que se habían mantenido unidos en fe y confianza a Moisés y en la palabra de Dios.
Por eso ellos consiguen sobrevivir. Solamente Josué y Caleb. ¿Vale? Entonces, el tercer curso empieza en la roca, en la peña Cades Barnea, donde el pueblo se está quejando nuevamente a Moisés porque tienen sed. Y Dios le pide a Moisés que golpee la roca para producir agua de vida y calmar la sed de su pueblo. Entonces Moisés tenía un carácter muy fuerte, se enfada muchísimo y en vez de golpear una vez, golpea 2 veces la roca. Entonces esto es gravísimo porque es un nuevo presagio de la crucifixión del Mesías que iba a venir. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan grave este acto de golpear la piedra 2 veces en lugar de una? Porque Dios quería establecer una condición para restaurar al Adán caído, que era representado por la roca. La roca representaba al Adán caído. Y Dios quería establecer esa condición de restaurar la roca que representaba al Adán caído al Adán original, que representaría al Mesías que iba a venir. Pero al golpear 2 veces la roca significaba la posibilidad de la crucifixión del Mesías, nuevamente. Si el pueblo no se unía, no permanecía con fe en el Mesías que iba a venir. ¿Vale? Entonces, bien, Dios ante Moisés nuevamente le dice que no va a continuar, que no va a permitir que continúe guiando a su pueblo y que no va a entrar a la tierra de Canaán. Y que además tiene que ir a buscar a Josué, que es el nuevo elegido, y que lo lleve al sacerdote Eleazar para que le imponga las manos y que delante del pueblo comunique que Josué va a ser el nuevo líder, el que va a representar a Dios ante el pueblo. ¿Vale? Entonces, Dios se manifiesta a Josué y le comunica que Moisés ha fallecido, pero que no se preocupe, que del mismo modo que había estado con Moisés guiándolo, amándolo y protegiéndolo, iba a estar con él. ¿Vale? Entonces, toda la segunda generación, antes de reiniciar la marcha para hacer la entrada triunfante a Canaán, toda la segunda generación, los hijos de todos los que salieron de Egipto, que fallecieron en el desierto, como hemos dicho, incluido Moisés, menos Josué y Caleb, pues toda esta segunda generación promete a Josué que van a ser fieles, que se van a unir en todo lo que diga, y que al que no lo haga, le van a dar muerte. Entonces, reemprenden la marcha y antes de llegar a Jericó, Dios le da instrucciones a Josué y le dice que envíe a los sacerdotes levitas con el arca de la alianza y las 2 tablas para que pisen las aguas del río Jordán, las aguas profundas del río Jordán. Entonces, al pisar las aguas del río Jordán, los profetas levitas, las aguas aumentan río arriba y descienden río abajo donde están. Entonces esas aguas profundas descienden, con lo cual pueden cruzar las aguas y entrar en Canaán y llegar a Jericó. Y en Jericó lo que hacen es dar 6 vueltas alrededor de la ciudad, una vuelta por día, y al 7º día dan 7 vueltas. Y a la voz, o al grito unísono entre Josué y los 40.000 hebreos, hacen caer o derribarse los muros de Jericó. Así se inicia la conquista de Jericó. Y se establece el fundamento para la restauración de la nación sustancial que Dios iba a utilizar para enviar al Mesías. Por eso he dicho que había escogido estos 2 puntos, estos 2 momentos históricos providenciales en la restauración del trabajo de Dios significativamente, porque en la familia de Abraham, Isaac y Jacob se establece el fundamento para el Mesías. Y con Moisés, los 3 cursos de 40 años de Moisés que terminan finalmente con Josué, se restaura el fundamento para la nación de Dios, donde iba a llegar, iba a nacer el Mesías. Pues muy bien, muchas gracias, ese es el primer punto. Lo siento que me he alargado un poco, he mirado de resumirlo lo más posible y ahora me gustaría escuchar vuestros testimonios, si queréis, ¿no? Con respecto a este tema. Sí, nos ha dado un repaso de todo la esquema del principio divino en el libro verde y el libro rojo. Muy bien. Pues
concerniente de la fe, yo pienso que hay varios niveles de fe, ¿no? Está la fe del niño, como habías dicho tú, ¿no? Como habías dicho. La fe, el niño cree ciegamente en sus padres, ¿no? Y le sigue a sus padres y depende de ellos. Totalmente, ¿no? Pues en nuestra relación con Dios, yo pienso que mientras no tengamos una claridad de qué camino seguir o cómo Dios nos está guiando, nuestra fe en Dios va a ser como un niño, totalmente dependiendo de Él, ¿no? Y podemos ver en el cristianismo, hoy por hoy, pues, muchos cristianos tienen ese nivel de fe con Dios, ¿no? Hasta hemos aprendido a orar a Dios cuando necesitamos algo. Es como ir al papá que está en el cielo, ¿no? Porque el papá que está en el cielo es todopoderoso y sabe de todo. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿no? El papá que está en el cielo. Pero yo pienso que tiene que llegar un tiempo que maduremos. Entonces, tiene que haber otro tipo de fe más maduro. Un tipo de fe donde no vamos al papá en el cielo a pedir. No ser totalmente dependientes. Y un tipo de fe que vamos al papá a preguntarle qué le podemos hacer, porque ya somos mayores ya, ¿no? Yo pienso que ese es el nivel de fe que nos espera ahora, y pues casi todos los creyentes, ir a Dios a preguntar a Dios, papá Dios, ¿qué podemos hacer por ti? Porque has hecho mucho por nosotros, ahora toca a nosotros hacer algo por ti. Yo pienso que este tipo de fe es lo que nos había introducido el Reverendo Moon, nuestro padre verdadero, ¿no? Este nivel de fe. Y yo lo veo como un paso más de elevar nuestra relación con Dios. Y pues yo espero con mucha ilusión oír qué vas a decir luego de cómo practicas eso. Es lo más curioso. Bueno, esa es la observación que quería compartir. ¿Alguien más quiere decir algo sobre ese tema? Sí, Luis. sí, mira, yo creo que añadiéndote a lo que tú dices de la fe como que es absoluta, partiendo como que fueses un niño, digamos, yo creo que con lo que hemos entendido y aprendido, ya deberíamos estar muy por encima de eso, ¿no? Pero para ello, digamos, algo que siempre enfatizo con vosotros dos en especial, es cuán importante es la educación. O sea, porque ya no es una simplemente fe ciega o una fe de que tienes que creer en algo de por sí, sino que ya hay sustancia en la cual, digamos, puedes entender, comprender la fe. Como dice, pongamos algo que dice en la Biblia, dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra es conocimiento. La palabra ya es algo sustancial. La palabra es vivencias. La palabra es experiencias. La palabra es mucho más que algo ciego. Entonces, pero para ello necesitamos que
educación, lógicamente. Y esa educación no simplemente que sea algo literario, como lo que ha dicho ahora José Antonio, o sea, como lo que tú dijiste, o sea, nos ha dado un repaso de algo, pero bueno, en cierta forma ese repaso se convierte simplemente en argumento histórico. Pero lo que tú, añadiéndote a lo que tú dices, ¿cómo te lo llevas a cabo en tu experiencia día a día? O sea, ¿cómo lo llevas a cabo ese tipo de fe en ti para que sea algo práctico? Ya no estamos en ese momento de que, oye, siempre tengas que acudir a Dios por todo. O sea, no está mal acudir a Dios, pero ya, oye, ya eres un complemento ya con Él, ¿no? No estás en una etapa de una criatura de simplemente ir a pedir, sino que de qué estás dispuesto a darle a Dios. Y ya no es ese Dios tan místico, sino que ya es un Dios que está en todos, en cada uno de los seres humanos. Más próximo. Claro, en cada uno de los seres humanos, en cada parte de la creación, Dios está en todo. Entonces, eso es lo más práctico, ¿no? Que estar en algo, digamos, que como nos han educado, como que está a 1000 años luz de ti, sino que verdaderamente está junto a ti y tú eres parte de ese Dios. Entonces, eso es lo interesante de ello, de que la fe ya no es tan, con lo que hemos entendido, ya no es tan ciega como lo que aparentemente se lo pinta. Ya es algo más sustancial. Más madura, ¿no? Más madura. Sí. Pero bueno, la madurez, digamos, lo puedes entender la madurez desde qué punto, ¿no? O sea, puedes entenderlo como que, bueno, entiendes algo, pero la cuestión, lo maduro es cuando ya lo haces de realidad. O sea, cuando lo vives, lo encarnas, tú seas esa fe andante, tú seas esa fe que se respira, tú como persona ya seas esa parte de ello, ¿no? Sí, con un carácter maduro, ¿no? Tomando iniciativa, como dices, ¿no? Claro. Y responsabilidad. Claro, o sea, detrás de eso de la fe así tan ciego hay muchas cosas detrás, ¿no? Conocimiento, responsabilidad, involucrarte en ello, tener convicción de ello. Hay muchas cosas detrás de esa palabra, ¿no? No es una cosa así tan simple, ¿no? No sé, ya con eso. Gracias. José Manuel. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Vale? Yo, bueno, ya se ha dicho mucho, así que no sé qué añadir. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que todo el mundo en realidad tiene que convertirse en la imagen de Dios. De eso se trata, ¿no? Nosotros supongo que a nivel individual y a nivel de humanidad, ¿no? Pasamos por distintos niveles de fe. Supongo que, igual que nos dice en la Biblia también, al principio el hombre pues creía ciegamente en la palabra de Dios. Después llegamos a la época en la que Jesús nos dijo que Dios no solamente castiga, sino que también es Dios de amor. Después llegamos ahora en la época en la que, como dice Luis, no solamente saber que Dios es amor, que te va a amar, que te va a escuchar, que tú tienes que convertirte tú mismo en la imagen de Dios y amar a los demás, escuchar a los demás, comprenderlos, ayudarlos. Así que creo que la humanidad ha ido evolucionando en cuanto a la fe. Igual que físicamente, supongo, también hubo algún tipo de evolución. Científicamente hablando, los científicos te lo pueden explicar de manera científica, pero espiritualmente hablando, también hubo la evolución. De hecho, estamos viviendo en un tiempo mucho mejor que nuestros abuelos, o incluso padres. Y aunque nos quejamos mucho, pero hemos mejorado mucho en cuanto a comprensión también a Dios, no solamente hablando de materialísticamente, cómodamente, que vivimos mucho mejor que ellos, pero también comprendemos mucho mejor a Dios que ellos. Porque tenemos esta suerte de haber nacido en una época privilegiada en cuanto a Mérito de la era, ¿no? un mérito de la era en la que vivimos. Porque si te imaginas, si hubieras nacido hace 100 años solamente, no hablamos de hace 200 o 300, la vida era muy dura para las Y te personas. morías a los 60 años. Incluso en cuanto hablando a la fe, ¿no? Incluso una persona con fe lo tenía muy difícil porque, claro, no podías ni siquiera cuestionar a los curas
preguntar incluso era un pecado a veces hace 100 años. Privilegio. En cambio ahora podemos preguntar, hablar, discutir y no pasa nada, nadie va a castigarte ni meterte en la prisión. Como por ejemplo durante el comunismo, yo que no soy tan mayor, también viví este tiempo en el que simplemente hablar de Dios pudieras acabar en la prisión si te pillaban, lógicamente. Si había un testigo, podías acabar en la prisión y no soy tan mayor. Tenéis que hacerlo a escondidas entonces. Sí, teníamos que esconder la Biblia, teníamos que esconder todo lo que estaba relacionado con Dios porque era absolutamente tabú hablar de Dios. Entrar en una iglesia era un pecado, o sea, según los comunistas no era prohibido, por lo tanto, claro, como Dios no existe, venimos todos de los monos, que podría haber sido también eso un tipo de evolución, no lo sé, yo no soy científica, pero nadie tiene derecho a prohibir a nadie ciertos derechos de libertad. Así que la verdad es que vivimos en un tiempo muy privilegiado y podemos quejarnos mucho, pero en realidad hay mucha suerte. Esperemos poder evolucionar mucho más rápido. Ahora que ya tenemos, hemos avanzado bastante, poder seguir avanzando, para que incluso en aquellos países donde todavía la gente no tiene libertad de expresión ni religiosa, ni ideológica, ni de cualquier otra índole, también puedan conseguir los mismos derechos, al menos de los que tenemos nosotros. Sí. Y bueno, y seguir avanzando, como he dicho antes, porque seguramente en el futuro, espero, ¿no? Aún será mejor que ahora. Ojalá que venga pronto ese tiempo. José Manuel, ¿quieres decir algo? No, bueno, sí. Puedes hablar un poco más alto para que se escuche. O acércate más al micrófono, Sí, la verdad que estoy súper calentado de este lado. Estoy con las orejas calientes. No, bueno, la fe que me preocupa es la fe ciega. Y deberíamos diferenciar entre la fe ciega y una fe coherente. Los israelitas tenían que entrar en Canaán, sabían que estaba Canaán, y tenían que tener fe que podían entrar, no sabían que estaba ahí. ¿No? Y de alguna forma el curso de la restauración, sabemos que existe un ideal, podemos comprender que Dios nos hizo para ser buena gente, y sin embargo esa transformación requiere mucha fe. ¿Por qué? Porque podemos caer en desánimo, en desconfianza, en miedo, porque somos susceptibles al mal. Tenemos una naturaleza original y todo lo que tiene que ver con la naturaleza original requiere fe, ¿no? Y eso significa recuperar la relación con Dios, tener confianza en el bien, superarse y eso, es decir, que tener fe, digamos, sobre algo que sabemos que es posible, no una fe ciega, ¿vale? No una fe milagrera, porque tú vas a misa o que tú haces las condiciones X, eres de los buenos y cuando venga Dios te va a coger a ti y a los demás que vayan al infierno. Eso incluso lo miramos con condena, ¿sabes? Vaya, para que veamos un poco lo lejos que estamos del corazón de Dios, ¿no? Pero bueno. ¿Ya está? ¿Ya estás, José? ¿Gerardo? Bueno, yo estaba escuchando lo que decías, lo que más me la parte que dices tú, cómo está la juventud, con esas realidades que tal, yo comparto eso que dices, ¿no? Entonces, con eso para mí ya sea suficiente, es decir, es eso ahí. Y los otros temas que hablas de bíblicos y tal, que bueno, yo no tengo conocimiento, pero puedes pensar, si aciertas en el primer planteamiento, pues ¿por qué no vas a ser el segundo también así? ¿No? Porque es más teórico, más, ¿sabes? Pero pienso que es importante sobre todo el primero, ¿no? Bueno, el primero, ves cómo está la realidad, ¿no? Otro tema, ¿no? Bueno, digamos que eso es lo que más, a mí más me veo claro, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Continúo, Robert? Sí, continúa, sí, a ver la segunda La parte. segunda parte. A ver si puede ser un poco más corto. Más corto. Vale. Mira que la primera parte he mirado de resumir lo máximo posible, pero claro,
el curso de Abraham, la familia de Abraham, las 3 familias más Moisés, eso da para... Podemos continuar en la Nosotros próxima estamos vez. un día y La próxima vez la segunda parte. Sí, ¿no? Sí, pues, Vale, Ahora entonces, segunda parte. bien, entonces ahora me gustaría continuar, si estáis de acuerdo, con el tema del testimonio hecho carne, sustancial, ¿no? Bueno, basado en mi propia experiencia, cada uno tendrá la suya, me imagino, ¿no? Será diferente. Entonces, bien, a nivel individual, me gustaría comentar algo, cómo ha sido, cómo es mi fe, cómo la vivo, cómo la practico y cómo la comparto, ¿no? Con los demás. A nivel familiar, con mi mujer y mi familia, mi círculo de familia. El testimonio a nivel tribal, con mi linaje, con el linaje de Cali. Y después el testimonio como comunidad o movimiento a nivel de España y después a nivel internacional. Claro, son muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que resumirlo mucho. Bien, entonces, a nivel individual, bueno, decir que acabo de cumplir 21 años de testimonio de iglesia, de home church, de iglesia hogar, en el Reino Unido, en lo que es la región de Irlanda del Norte, que pertenece políticamente al Reino Unido, aunque está dentro de lo que es Irlanda, La isla de Irlanda. la isla de Irlanda, pero Irlanda del Norte tiene una extensión pequeña y viven unos 2 millones de habitantes. Entonces yo cuando empecé este testimonio de iglesia hogar, mi idea era, porque yo no pude vivir los tiempos que vivisteis vosotros, hermanos como Robert, José Manuel, en la movilización esa que hizo el padre, ¿verdad? Hizo, ¿no? Para trabajar en la iglesia hogar, ¿vale? Entonces yo quería experimentar eso y lo he hecho por mi cuenta. Entonces mi idea era ofrecer mi tiempo, mi energía y mi corazón a servir y ayudar a la gente, al mismo tiempo que daba testimonio. Entonces, esto lo he llevado a cabo durante 21 años. Me marqué 7 años, pero al final se prolongó a 21. Pero me siento feliz y agradecido de haber podido concluir este curso de 21 años, ¿vale? Entonces, recuerdo que en aquel tiempo, empecé en el 2004, mi inglés era muy básico, muy limitado, y no soy una persona dotada a los nuevos idiomas. Cali, por ejemplo, ella se le da muy bien los idiomas. De hecho, aprendió el español en 2 meses. Entonces, bien, yo basé mi testimonio en las casas y en las iglesias, ¿vale? En las casas, durante el día no encuentras mucha gente, preferentemente gente mayor jubilada, de 65 para arriba. Entonces, es bueno esta relación con estas personas porque tienen tiempo y tienen mucha historia, un pasado, con muchas experiencias. Entonces, no me resultaba difícil la relación con ellos. Pero lo que me costó fue tener que dedicar unos años a establecer una relación de corazón de amistad para que ellos aceptaran mis servicios. Claro, si no te conocen de nada, no te van a dejar entrar a su casa a que les hagan las tareas allí, ¿no? Entonces, claro, yo poco a poco iba consiguiendo, con unos antes y otros después, pues eso, cuidar y cortar el césped, ¿no? Por ejemplo, limpiar la casa, cocinarles, salir a pasear con la gente mayor, ayudarles a hacer la compra, y al mismo tiempo les iba hablando de mi fe, les iba hablando del ideal original de Dios para la humanidad centrada en el ser humano por medio de las 3 grandes bendiciones, ¿no? O les hablaba también de la realidad de la existencia del mundo espiritual, que tenemos un ser espiritual que necesita recibir alimento de amor verdadero y de la verdad, de saber de dónde venimos, por qué y para qué, cuál es el propósito, cómo realizarlo, para ser felices y para prepararnos bien espiritualmente para ir en las condiciones adecuadas para vivir por la eternidad en el más allá. Cuanto más amor te lleves, mejor estarás allí, más facilidad tendrás para moverte y podrás crear muchas más realidades y ver a las personas que desees, tus seres queridos. Después les hablé también de la pérdida de esta idea, de la tragedia, de la caída con los primeros antepasados humanos, ¿no? Del dolor y el sufrimiento que padeció Dios, del trabajo que ha tenido Dios a lo largo de la historia, de una providencia, de restauración para salvarnos,
para devolvernos a nuestro estado original de sentir de que somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Que tenemos un valor mayor, ¿no? Y especialmente, y que esto les sorprendió muchísimo, explicarles la naturaleza y la identidad del mal para saber cómo combatirla y superarla. Esto no te lo explica ninguna iglesia, ningún grupo, ¿no? No te explica cómo es realmente el mal y cómo puedes combatirlo para vencerlo, para tú liberarte, ¿no? De ese dominio, de esa influencia del mal. Y después también les hablaba de la visión del Mesías, ¿no? Que viene como el nuevo Adán para realizar y liderar las 3 bendiciones que el primer Adán no pudo cumplir, ¿vale? Que al Jesús vino como el segundo Adán, como el Mesías, pero Jesús no vino a morir en la cruz. Y este es un punto muy difícil para los cristianos, aceptarlo. Pero que Jesús no vino a morir, sino que vino a casarse. Vino a establecer una familia, a iniciar un linaje, el linaje de Dios, y a comenzar una cultura del verdadero amor, para establecer la soberanía de Dios en la relación directa con la humanidad, como una sola y gran familia mundial. Claro, todo esto era difícil, pero esto lo he ido haciendo durante los años. Y después explicarles el acontecimiento de la segunda venida, que ya tuvo lugar en 1920, en Corea, en la persona de Samyang, ¿no? Y el curso que tuvo que pasar. No me quiero hablar más. Todo esto lo he ido explicando en el testimonio, cuidando, amando y sirviendo a la gente mayor en las casas. Y a través de las personas mayores iba conectándome a sus familiares más jóvenes, a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Que mantengo la relación hoy día todavía con mucha gente. Desgraciadamente, muchas de esas personas mayores ya han fallecido y han ido al mundo espiritual, pero mantengo el contacto y la relación con sus hijos o con sus nietos, ¿vale? Entonces, en las iglesias, allí en Irlanda del Norte convive el protestantismo con el catolicismo. Hay muchos grupos o denominaciones cristianas distintas, ¿vale? Entonces, yo lo que hacía, primeramente, era atender sus servicios, el servicio dominical. Lo bueno de las iglesias cristianas, al menos en el Reino Unido, es que después del servicio comen juntos en comunidad y comparten todo el día, organizan actividades para la gente joven. Es interesante porque ves las 3 generaciones juntas, en iglesias grandes, en congregaciones de 500, 1000, 2000, 3000 personas. Impresionante, eso nunca lo había vivido, yo no lo había visto directamente, ese espíritu, ¿no? Y ese coro musical, tienen sus 2, 3 cantantes con 4 o 5 instrumentos. Impresionante, ¿no? El eco, ¿no? Que se genera dentro de la iglesia. Eso te lleva directamente al reino del cielo, ¿no? Experimentas ese sentimiento de que estás en las nubes. Impresionante, ¿no? Entonces, después de atender el servicio, lo que hacía, pedía audiencia para reunirme con el ministro, con el pastor de la iglesia. Entonces les explicaba a esos ministros mi labor de iglesia hogar, dando testimonio del evangelio y del principio, y sirviendo y ayudando y queriendo a la gente en su barrio. Entonces estaban muy interesados, muy abiertos a conocer, a saber cómo lo estaba haciendo y qué resultados estaba teniendo, porque ellos querían implementarlo también en sus actividades. Pero el problema venía cuando ellos se enteraban, cuando yo les decía de que yo era un miembro del Movimiento de la Unificación y que nuestros fundadores son el Señor y el Señor Mundo. Entonces ahí ya se abría la caja de Pandora y aparecían los truenos. Entonces, notaba que ellos se encerraban, se ponían negativos y me empezaron a soltar todas las historias, sus rumores falsos que provenían de los años 40 de Corea, de cuando el padre empezó su ministerio público y después de toda la problemática que generó en Estados Unidos, cuando el padre estuvo viviendo ahí en Estados Unidos, ¿no? De que son unos multimillonarios que han utilizado los miembros para enriquecerse, de que están predicando una doctrina contraria al cristianismo, de que raptamos a los jóvenes y les lavamos el cerebro, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, y a pesar de todo eso, yo seguía asistiendo a sus servicios y a todas sus actividades. Es decir, ellos, en muchas de esas iglesias tenían reuniones de oración grupal, muy interesante. Se reunían igual 50 personas y rotativamente orábamos individualmente y se generaba un espíritu impresionante, ¿no?
o después también ayudaba, por ejemplo, el dinero que se recolectaba del servicio dominical, se utilizaba todo eso para comprar comida y una vez al mes esa comida se le daba a la familia de la comunidad que peor lo estaba pasando, que peor situación tenía. Y después, durante las otras 3 semanas, una semana al mes era para eso, pero las otras 3 semanas, el dinero que se reunía, se compraba comida y se repartía comida al barrio, o al barriado, ¿no? Entre las familias más necesitadas. Y se invitaba a esas familias a venir al servicio a participar. Y eso es una buena estrategia y un buen sistema para traer nuevos miembros. Muy interesante. Entonces, gracias a que yo establecí un fundamento de corazón con la congregación de muchas iglesias, los ministros poco a poco iban abriendo su corazón, iban interesándose un poco más en quién era yo, ¿no? No directamente en los fundadores o en los movimientos, sino en mí. Entonces, a través de mí, yo como un mensajero, un representante, pues les iba dándoles pequeñas dosis, ¿no? De las enseñanzas del principio divino y del curso de los padres verdaderos. Muy interesante, porque tengo 7 ministros cristianos, ¿no?, que han abierto su corazón y que me dejan dar su testimonio incluso en sus iglesias. Y es impresionante. Y bueno, después, a ver, no me quiero alargar mucho. Después, a nivel de pareja y de familia con Cali, pues nosotros recibimos la bendición en el año 95. Empezamos la familia a finales del año 98 y estuvimos viviendo en Barcelona, Cataluña, 21 años. Y ahí, pues nosotros estuvimos ayudando en la comunidad de Barcelona nuestra allí, en algunos cursillos que organizamos y en prestarnos voluntarios en dar los servicios dominicales allí también. Y después también en mantener lo que es la comida después del servicio. Durante años, gracias a nosotros, se pudo mantener el comer juntos después del servicio, después se quitó, ¿no? Y bueno, y después también con nuestra familia, con mi familia, porque la familia de Cali es de Bulgaria, pero con mi familia, nosotros lo que hacíamos era todos los domingos nos reuníamos en casa de mi madre y ella preparaba una paella y invitábamos a otros hermanos y hermanas y familiares y mirábamos de ser cuantos más mejor para comer juntos, les dimos la bendición y tal, y les íbamos dando testimonio poco a poco, y el mejor testimonio era que nosotros lo que estábamos hablando, lo que compartíamos con ellos, mirábamos de demostrarlo, ¿no?, en nuestra relación. Ellos podían ver que estábamos unidos nosotros, que nos queríamos y que éramos personas de rectitud, de bondad y que vivíamos por el bien común, ¿no?, por hacer cosas para los demás y para el mundo, para mejorar este mundo. Entonces, mis hermanos, algunos de ellos han casado y han fracasado en la relación de matrimonio. Antes del matrimonio, ellos habían estado probando en relaciones de pareja y bueno, ellos admiran y nos respetan porque nosotros llevamos casados ya 30 años, ¿vale? Y ven que nosotros hemos educado muy bien a nuestros hijos, que nuestros hijos son buenas personas, que nuestros hijos pues son muy diferentes, ¿no?, a la mayoría de la gente joven de hoy día en nuestra sociedad, ¿no? Entonces eso lo valoran y lo respetan y por eso nos respetan a nosotros también, muchísimo. Después, a nivel de comunidad aquí en España, pues bien, hemos estado con Cali ayudando en los cursillos de Prejar, los 7 años que nuestros hijos participaron aquí en el Prejar. Estuvimos responsables de la educación, de la limpieza y de la cocina, de la comida. Y después, a partir de los 12 años, en los cursillos de HAR, también veníamos a ayudar a la cocina. La educación ya la llevan los chicos jóvenes, un poco mayores que los participantes, ¿no? Entonces, ahora que nos hemos mudado de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, miramos de participar siempre que podemos del servicio dominical. En mi caso, como yo paro mucho tiempo fuera, es difícil. Y estamos luchando y estamos inspirando a ver si se puede recuperar la tradición que hemos perdido como comunidad, ¿no?, de comer juntos después del servicio. Y es importante, es necesario.
Porque claro, las familias que viven lejos y tienen que gastar gasoil para venir al servicio, escuchar un sermón corto de media hora y tener que marcharse corriendo para cocinar y dar de comer a sus hijos o comer ellos, pues muchas veces deciden no venir, verlo desde casa ahora que se puede ver por Facebook. Esto es una de las razones de por qué los miembros no participan, no suelen participar de los servicios dominicales. Yo eso lo sé por experiencia, porque eso yo lo he vivido directamente de muchas iglesias y sé lo que funciona y lo que no funciona en ese aspecto. Cuando se pone la comida, se hacen actividades para los jóvenes, porque es muy importante. Inspirar a los jóvenes. Nuestros jóvenes se distancian, ¿por qué? Porque no se organizan actividades. Los cursillos están bien, pero al menos una vez al mes tienen que haber actividades. Tienen que haber otros jóvenes responsables que organicen actividades para que los jóvenes se puedan encontrar y se puedan compartir y puedan hablar, sobre todo hablar de sus dificultades, ¿no? De sus cosas, para apoyarse, para sentirse parte de un proyecto. Porque si no, si esto no lo sienten, pues ellos se van distanciando y cada vez van, pues esto, formando parte del mundo de fuera, ¿no? El mundo de la influencia secular, ¿no? Pues nada, bien, de alguna manera, pues la fe sustancial en la práctica de vivir por los demás es lo más difícil, y esto lo sabéis todos vosotros, seguramente que ahora comentaréis, es lo más difícil porque la tendencia, o lo más fácil es centrarnos en nosotros y pensar, bueno, nosotros pues asistimos al servicio, nosotros pues participamos de esto, de aquello de vez en cuando y ya con eso hemos cumplido. Pero lo que comentábamos, ¿no? La fe en nuestro tiempo tiene que ser una fe madura, ya no una fe de niños, como tú